Amén. Buenos días. Dios les bendiga, amén. Más en el conocimiento, como hemos estudiado, ¿no? Y aprovechando eso, los que estamos estudiando Filipenses, hemos aprendido que Pablo, algunos, porque yo sé que otros no han llegado, ya llegarán. Pablo les decía a los filipenses, no es que lo haya ya alcanzado, ¿no? Sino que prosigo a la meta. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y enfocándome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Y eso que estamos estudiando en Filipenses son cosas que nos valen en el día a día, porque hay metas que tenemos terrenales, proyectos, ¿no? Que usted ha tenido en su vida, que tendrán sus hijos, y muchos tal vez ya lo has logrado o estás en ese proceso de alcanzarlo, y usted sabe que cuando usted está en un proyecto, en una meta a medio o a largo plazo, hay muchas cosas que se aparecen en el trayecto, ¿no? Hay factores que influyen en eso, de que se logre o que no se logre. Y muchas veces logramos las cosas como queríamos y otros, bueno, no como hubiésemos querido, pero también lo damos por bueno o simplemente no lo logramos. Y aprovechando esa conexión con Filipenses, no sé si alguno de ustedes ha visto una maratón. Aquí hay personas que han corrido en maratones. Pero yo a veces veo cuando son las Olimpiadas que hay maratones que duran horas. O sea, yo no sé cuánto es lo máximo, Feli, de un maratón. Pero no es un maratón de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Y la gente va caminando y todo el mundo empieza como relajado y va despacio, llega un momento como que aprieta, llega un momento que vuelve y baja, y así va hasta que llega a la meta. Y en ese caminar, en ese maratón, imagínense que usted y yo estamos en un maratón, pues hay cosas que influyen, como yo les decía, hay factores que influyen. Factores, por ejemplo, de clima. Si llueve, si no llueve, si el suelo está mojado, si está seco. Factores de terreno, si es calle, si es montaña, ¿no? Son cosas que influyen en cómo vamos corriendo. Y también hay factores que influyen en el propio corredor, ¿no? Su mentalidad, cómo la tiene, si está atento, va viendo las señales, cuál es la ruta, no vaya a seguir por otro camino que no sea. Y también influye a quien tenga en el camino. Usted ha visto como que le pasan una botella, ¿no? ¿Sí o no? Le pasan una, no sé, una proteína, una chocolatina, y esa persona no se detiene, sino que se va revitalizando. ¿Por qué? Porque sus fuerzas se agotan, ¿no? No es la misma con la que empezó. Pues en esta mañana vamos a estar hablando de un tema donde vamos a ver esto de una manera más clara. Yo quiero que hagamos un compromiso, decía el pastor que a alguno le da sueño, se duerme. Entonces yo, para que usted no se duerma, quiero que me acompañe y se monte conmigo en una barca. ¿Cuántos se quieren montar? Voy a ver, porque voy a ver quiénes van a estar al final. ¿Cuántos se montan en la barca? Bueno, nos montamos. Si usted no sabe nadar, no se preocupe, hermano. Móntese en fe. Vamos a leer a Mateo 14, y vamos a leer los versículos del 22 al 24. Amén. Mateo, capítulo 14, del 22 al 24. Dice así. Muy bien, dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Cuántos entraron? Amén. Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí nos relata un pasaje muy conocido por nosotros, y para ponernos en contexto de qué había pasado antes de este evento, pues Jesús acababa de realizar
eso que llamamos la multiplicación de los panes y los peces. Ese gran milagro donde más de 5,000 personas escucharon a Jesús hablar y de paso fueron alimentados con la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, terminando todo este evento, usted y yo, que somos parte del equipo, somos sus discípulos, estamos un poquito cansados, ¿no? Nos vamos a ir a Capernaum por mar porque era el trayecto más corto. Y nos ponemos en la barca, de acuerdo a las instrucciones de Jesús, para ir al otro lado. Pero, según nos cuenta el pasaje bíblico, el tiempo fue pasando, porque se fueron antes de que anocheciera. Y anocheció mientras ellos iban y mientras Jesús oraba. Y esto, de repente, cambió. Las condiciones climáticas cambiaron. Anocheció, como era de esperarse, y la barca, al cambiar las condiciones, no podía avanzar mucho porque el viento le era, ¿cómo habíamos leído? Le era contrario. Si lo vemos en el Evangelio de Juan, que no lo vamos a leer, pero nos dice que cuando empezó a desatarse esta, vamos a llamarle tormenta, habían remado aproximadamente entre 25 y 30 estadios. O sea, ya había avanzado, no estaban cerca de la orilla para poder devolverse, ni tampoco estaban cerca del destino, sino estaban en medio del mar, como hemos leído. Entonces, los que estamos en la barca, estamos, ¿cómo? Así, muévase un poquito. Así, para no se duerma. Para acá y para allá, porque nos estamos viendo las olas y el viento. Pero, ¿cuántos son marineros o pescadores? ¿Cuántos saben algo del mar? ¿De aquí? ¿Alguien? ¿Usted más o menos? ¿Hubiésemos visto? A John, porque como él sabe algo, pero tal vez esto es normal, esto no es normal, esto dura mucho, esto dura poco. No, ahí habían hombres pescadores en la barca. Habían hombres de mar, bueno, de mar, por decir así, y otros que no. Y yo no sé si usted, ¿qué hubiese hecho? Yo hubiese ido al que sabe, ¿no? Oye, y esto dura mucho, esto cómo es, ¿qué hacemos, no? Nos ponemos de pie, remamos, ¿qué hacemos? Pero probablemente los que sabían de mar, como sabían de mar, tenían una cara peor que la suya y que la mía. Entonces tenían miedo porque era algo muy vulnerable para ellos, estaban como desprotegidos y avanzar era complicado. Toda la fuerza había que usarla, ¿para qué? Para mantener la barca a flote. Pues en ese momento, vamos a seguir leyendo, en Mateo 14, 25 y 27, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. ¿A qué hora apareció Jesús? ¿Qué hora es esa más o menos? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Fíjense que los discípulos salieron de día, no era de noche cuando salieron. Anocheció mientras estaban en el mar. Y anocheció y pasaron las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana y todavía estaban en un punto resistiendo. Yo no sé si usted, como pasajero de la barca, está ya agotado. Estamos ya cansados, mental y físicamente, pero vemos una figura que se acerca caminando sobre el mar. Ya, hermano, usted ha estado en una situación que se pone difícil y luego se complica más. Pues así estaban los discípulos.
Si no nos mata la tempestad, no sé qué iba a ser un fantasma, ¿no? ¿Y quién sería? Pues como algunos pescadores dirían, pues alguno que murió ahogado, ¿no? Estamos ya más cerca de la... No sé, usted sabe que cuando uno se pone nervioso, el cerebro como que no atina. No atina, porque lo primero que pensaron eran como lo más descabellado, un fantasma, ¿no? Y gritaban de miedo. Así que el miedo aumentó en esa barca, donde estamos usted y yo. Y me da un poco de curiosidad porque los discípulos no dudaron. O sea, no dudaron, ¿será un fantasma? ¿Qué es eso? ¿Tú ves bien? Yo sé que las condiciones climáticas eran difíciles, hermanos, para poder ver. Pero ellos no dudaron de que era un fantasma porque ya se desencadenó todo su sistema nervioso y aumentó el miedo y gritó. Pero qué pena que a veces las condiciones climáticas que nos rodean no nos dejan ver con claridad quién viene ahí o quién está ahí. Y si has estado en una situación así, muchas veces hay cosas que no te dejan ver a Jesús. Hay circunstancias y condiciones que nos rodean que no permiten que reconozcamos a Jesús. Eso no significa que Él no está. Está. Tampoco significa que las condiciones del clima cambiaron cuando lo vieron, no. Pero ellos y nosotros que estamos en la barca no podíamos ver con claridad. Y saben que para muchos Jesús es un fantasma. Para muchos Jesús es una fábula, un personaje de la historia, porque es alguien externo a ellos. No tiene nada que ver conmigo. Vino, dicen que murió, vamos a creer lo que sí, pero bueno, un personaje y como tantos personajes que conocemos, ¿no? De la historia. Pero en mí no genera nada. Mucha gente, tú le hablamos y dice, pero a mí, eso a mí no me importa. Qué pena que muchos identifican a Jesús como un fantasma, como una ilusión, pero no es alguien que tenga nada que ver con su vida. Y para ti y para mí, ¿quién es Jesús? ¿Es alguien que está lejos? ¿Es alguien que está cerca? ¿Realmente crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que pagó el precio de tus pecados? Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es fundamental que conozcamos a Jesús. ¿Amén? Es fundamental. En Juan 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, esta es la vida eterna. No que hayan escuchado hablar de ti, que te conozcan a ti y a Jesús y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero Jesús, que es bueno y misericordioso, ve que están más turbados de lo que ya estaban antes con la tormenta y le dicen, hey, tened ánimo. O sea, estamos agotados hasta lo último. Lo primero que dice, hey, tened ánimo. Yo soy. Se identifica. No soy un fantasma. Yo soy. Y usted sabe, si ha leído la Biblia, qué significa ese yo soy. Es el nombre de Dios con el cual se presentó a Moisés. Yo soy. Y luego le dice, no temáis. Los motiva a animarse y se identifica como ese yo soy. Para los discípulos habrá sido un alivio, hermano. Ay, no es un fantasma. Es Jesús. La tormenta sigue ahí, hermano. Estamos todavía agarrándonos por los lados, entre que si es un fantasma, que no es un fantasma.
Pero yo creo que fue un alivio para ellos. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús. Imagínense que tú y yo estamos en medio de una situación compleja y aparece una voz, tal vez nos da más miedo, ¿no? Cuando Pablo se fue tumbado del caballo, que Jesús le dijo, Pablo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque no conocía a Jesús, ¿no? O sea, miren la diferencia entre una voz y otra. La misma voz, la misma persona, corazones distintos. Uno conoce, otro no conoce. En uno se genera más miedo y en otro se genera paz. ¿Y en el tuyo qué se genera? Hay que conocer a Jesús. Hay que crecer en ese conocimiento que nos dice Pablo en Filipenses. Pero ellos que sí le conocían, creo que tuvieron esperanza, alivio, ¿no? Y yo no sé si tú y yo, ¿qué haríamos en ese momento? O sea, ¿qué haríamos? Sí, es Jesús. ¿Qué usted le diría? Yo le diría, sálvanos que nos ahogamos. Pero oigan la ocurrencia de Pedro. Vamos a leer el 28. O sea, imagínense que estamos todos ahí ya. Hemos vomitado 5 veces. No podemos más porque ellos venían de comerse los panes y los peces. Ese estómago estaba lleno. O sea, ya estamos agotados. Pero Pedro en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo no sé cuál es su reacción con Pedro, pero yo me hubiese por lo menos sorprendido. O sea, Pedro, ¿no se te ocurre pedirle otra cosa? ¿No se te ocurre pedirle que cese la tormenta por lo menos? ¿O que no fallezcamos aquí? No, qué egoísta, ¿no? Pedro, oye, Pedro, yo, pensando solo en él. Si eres tú, manda que yo vaya. Además que pide algo que no es, por favor, pero ¿qué vas tú a ganar caminando sobre las aguas? O sea, algo como a la mente humana, como ilógico, ¿no? Además de que pedía algo que era riesgoso para su vida. Pero Pedro, hermano, está en un nivel un poco más arriba de lo que tú y yo podemos estar en ese momento. Pedro reconoce a Jesús como el poderoso, como el que puede hacer cosas imposibles. Y yo no sé si esa hubiese sido tu petición. Yo creo que la mía no hubiese sido eso, como muchos hubiésemos pensado. Pero Pedro le dice, manda. O sea, reconoce la autoridad y el poder de Jesús. No es un personaje de la historia, es un personaje que tiene poder, que tiene autoridad y que puede influir en mí. Dice, manda que yo vaya a ti. Yo no tengo nada, no puedo ir por mí mismo, pero si tú mandas, yo creo que puedo ir sobre las aguas, sobre algo que representa un riesgo para mí. Porque el deseo de Pedro era ir a Jesús, a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Jesús ocupaba una parte importante del corazón de Pedro. Y en medio de esa situación adversa humanamente que vemos ahí, el anhelo de Pedro era encontrarse, pegarse a Jesús a pesar de la tormenta. Yo no sé si realmente usted se puede sobresalir del problema suyo un poquito más arriba y anhelar primero estar con Jesús antes de que sea que se resuelva su problema. O sea, Pedro, antes de pensar y decirle, calma la tempestad, y luego entonces manda que yo vaya a ti con el agua tranquila. No. Él deja eso en un segundo plano y bajo su propio riesgo dice, no, si tú eres Señor, que yo vaya a ti, que yo esté cerca de ti.
No sé si alguna vez has estado apretado y has puesto tu mirada arriba y has puesto eso en un segundo plano. Por eso nos dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, y todo lo demás, si Él quiere, hermano, no hay garantía, ¿eh? Si Él quiere, será añadido. ¿Y qué hace Jesús? En el 14, Él le dice, ven. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se cumple el anhelo de su corazón. Un momento, yo me imagino, maravilloso. Y usted que está ahí en esa barca, usted está ahí, ¿cuántos están? ¿Cuántos se mueven? A ver, estamos todavía en la tormenta, hermano. Todo esto está pasando, pero he agarrado, que pero no sé qué, pero ya, agárrense bien. No se me duerma, hermano, que estamos en una situación crítica. Crítica, de fe, de vida o muerte. Miren, Jesús le dice a Pedro, ven. Y dice ahí que Pedro va. O sea, yo le digo, Pedro, tú lo pensaste bien. Espérate, Pedro. No sé si alguno le dijo, Pedro, no. No sé, porque no lo dice la palabra. Pero yo, poniéndome en situación, ya hubiese pensado que esa petición estaba un poco descabellada y fuera de lugar. Encima que siguiese adelante, yo me hubiese preocupado. Porque no podemos ni mantenernos sentados ni de pie en la barca, algo que representa cierta estabilidad, cierta seguridad, ¿no? En medio de esa situación. ¿Qué será fuera de la barca? ¿Qué será fuera de ella? Yo no sé si tú te hubieses atrevido a dejar la barca. Y no sé cuál es tu barca. Porque hay cosas donde tu seguridad están depositadas y Jesús te llama. Y no es que tú no conoces a Jesús, ya tú lo has reconocido y has escuchado su voz y sabes quién es. Pero ahora hay un paso más adelante donde Él te llama y tú tienes que salir de la barca en medio de la tormenta. Porque a veces pensamos, no, vamos a esperar que esto pase. Vamos a esperar que la cosa, ¿verdad? No. Dice que Pedro salió, que Pedro obedeció. Porque él tenía la certeza de que él iba a caminar sobre el agua, de que no se iba a hundir. Pero nosotros muchas veces no podemos obedecer o experimentar esa dependencia que Dios quiere porque nos aferramos a cosas que nos dan cierta seguridad o que creemos que estamos más seguritos aquí que fuera de aquí. Y si Dios te ha llamado y tú tienes la certeza, hermano, no es que se tire ahora, no. Usted tiene la certeza de que es Dios. A veces Él está esperando que tú salgas de la barca. Y a veces estamos ahí peleando, ay, que Señor, pero bájale un poco al movimiento para yo poder salir. Dame otra señal. Y cae un rayo ahí mismo. Hay que salir de la barca. Para caminar sobre el agua, hay que salir de la barca. No podemos caminar sobre el agua en la barca. Amén. Pedro, hermano, ahí automático, obedeció al llamado e inicia su andar hasta Jesús, hacia Cristo. ¿Sabe por qué? Porque para Pedro, el lugar más seguro es estar con Cristo y no en la barca. O sea,
Para Pedro, la barca no representaba su lugar seguro. Su lugar era con Jesús. Porque él pudo decirle que yo camine aquí, le dé una vuelta a la barca y vuelva y me subo. No, que yo camine hacia ti. Que yo me acerque más a ti. Y eso es lo que a veces tenemos que poner, hermano, en una balanza. Porque a veces lo que ven nuestros ojos pesa más que aquello a lo que Dios nos está llamando. Y nos convertimos en los que andan por vista y no los que andan por fe. Como nos dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos y no por vista. Y era lo que Pedro hacía en ese momento, andar por fe. Y vemos que anduvo, dice que caminó. No sabemos qué tiempo, no sabemos qué distancia, pero caminó. Caminó sobre una superficie inestable. Hablaba Juan hace 2 domingos del lodo, ¿no? Del lodo cenagoso, de la arena esta movediza, que si te mueves más te hunde, dependiendo de cómo te vayas moviendo, te vas hundiendo más. Pues Pedro estaba, hermano, en algo que no había ni que moverse. Solamente había que plantar un pie para hundirse. Y Pedro caminó y no se hundía en un primer momento. Entonces, yo no sé si tú todavía estás en la barca o te has salido ya. No lo sé. Ya ahora cada quien sobre su propio riesgo y lo que desee. Pero Pedro sale y leemos Mateo 14, del 30 al 33. Dice, Pedro sale, ¿no? Jesús le dice, ven, y Pedro obedece y camina. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El miedo de Pedro, que parece que no existía, hermano, parece que Pedro estaba loco, de repente aparece o crece al ver las olas y el fuerte viento, y entonces comienza a hundirse. Pero esas olas no aparecieron cuando Pedro salió de la barca, estaban ahí, ¿no? ¿Sí o no? No tenemos aquí 5 horas moviéndonos. Estaban ya ahí, pero no eran importantes para Pedro. Ese viento estaba antes que Jesús apareciera, cuando Jesús apareció, cuando Pedro salía de la barca, cuando Pedro empezó a andar, pero llegó un momento que les puso atención. Como que descubrió, ¡ay, hay olas! ¡Ay, hay viento! Y en ese momento empezó a hundirse porque su confianza empezó a tambalear. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Lo estabas haciendo fenomenal. Jesús, hasta yo estaba sorprendido. Lo estabas haciendo muy bien. ¿Por qué apartaste tus ojos de mí y pusiste tu mirada en aquello que podía hacerte dudar? Hermano, y mucha gente juzga a Pedro. No, pero que Pedro, que la fe. Hermano, Pedro salió con una fe extraordinaria de la barca. Si no, no hubiese salido nunca. Él creía y tenía esa seguridad de que podía caminar y caminó. Entonces, tenía esa fe y sin ella nunca hubiese salido de la barca. Pero mientras él iba en obediencia, se dio cuenta de que lo que les rodeaba era mayor que él mismo. O sea, Pedro tuvo un encuentro con Pedro en ese momento. Pedro dijo, ¿pero qué hago si estoy loco? Vio las olas, vio el viento y en ese momento se dio cuenta lo vulnerable que era.
o lo vulnerable. ¿Sí o no? Mientras él veía a Jesús, veía su fortaleza, veía su meta, su seguridad, su sostén. Pero cuando desvió su mirada, entonces empezó a ver la tormenta y empezó a verse a él como pequeño, ¿no? Muchas veces hemos reconocido a Jesús y su poder. Tenemos una relación personal con él y hemos recibido un llamado, tenemos esa certeza de hacer algo que incluso probablemente le hemos pedido o hemos anhelado y él ha dicho sí. Y usted ha dejado la barca, ha dejado su seguridad e incluso ha empezado a andar y a actuar según lo que Dios le dijo. Pero hay obstáculos que se presentan una y otra vez. Y tal vez esa fe con la que Pedro salió de la barca y empezó a andar, esa confianza empieza a tambalearse porque nos empezamos a ver a nosotros y a los problemas. Y no podemos, hermano. Y decimos, Señor, es que yo no puedo. Es que yo no tengo fuerzas. Es que yo no puedo. No puedo porque usted se conoce. Y tal vez está pasando por un momento duro o has pasado, hermano, y la fe comienza a tambalear. Jesús le dijo a Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado para que vuestra fe no falte. Porque las sacudidas, hermanos, a veces atentan contra nuestra fe. Amén. Y te tengo una noticia. Así como Pedro se sentía que no podía, era la verdad, hermano, él no podía. No era ningún secreto. Hermano, tal vez usted está pasando cosas y siente que no puede. Y siente que no tiene fuerza. Y yo le voy a decir la verdad, no, usted no puede. Usted por sí mismo no puede. ¿Pedro podía caminar por sí mismo sobre el agua? No. Entonces, usted lo primero que tiene que reconocer es, con mi fuerza no va a ser. Amén. Entonces tengo que recurrir a una mayor. Tengo que recurrir a una mayor. Nos decía Jesús en Juan, apartados de mí, nada podéis hacer. Y es como el corredor del maratón, ¿se acuerdan? Que salió con mucho ánimo, con una estrategia, que veía las señales, pero se fue apagando porque la botella no fue llegando, la botella de agua. No fue llegando la chocolatina. O sea, en el camino, hermanos, tenemos que seguir conectados para que esa fe no falte. Sin Cristo no podemos, pero en Cristo sí. Miren Filipenses 4:13, yo estoy seguro que todo el mundo se sabe este versículo. ¿Cómo dice? ¿A cuántos les gusta este versículo? Amén, santo papá. Vamos a leerlo desde el 11. Sí, porque para que lleguemos bien a ese versículo. Vamos a leerlo desde el 11, miren. Dice Pablo, hermano, esto es un spoiler. Esto es un spoiler de Filipenses 4. Pero dice Pablo a los filipenses, ustedes saben que los filipenses sostenían económicamente a Pablo, y mientras él hablaba, ¿no?, de esas dádivas que recibía, él les dice a los filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, él está diciendo gracias porque estoy siendo sostenido por ustedes, pero esto no lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Usted ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación? Cuando usted hable de Filipenses lo habla. Dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo
soportar en Cristo, porque Él me fortalece. No es que yo soy Superman, ni lo que yo diga eso es, porque Cristo está conmigo. No, hermano. Todo lo puedo soportar en Cristo, porque Él me fortalece. O sea, yo le he agregado esa palabra para que nos aclaremos mejor. Y por eso podemos caminar sobre las aguas, porque no es con nuestra fuerza, sino es con Cristo, porque Él nos fortalece. Y si alguien le pregunta, usted que ha venido hoy, ay, ¿de qué hablaron en la iglesia? No, de Pedro que caminó, empezó a caminar y luego se hundió. ¿Y por qué se hundió? ¿Qué usted le diría? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué nos hundimos? Porque apartamos la mirada. ¿Y dónde tenemos la mirada? ¿Dónde están tus ojos? Aquí. Hermano, hay que tener cuidado con eso, porque mire todo lo que ha pasado por unos ojos que se pusieron donde no tenían. Así como le pasó a David, por unos ojos que se pusieron donde no tenía que estar. Pedro desvió sus ojos. Y nosotros tenemos que cuidar dónde ponemos nuestros ojos y nuestros oídos, hermanos. A veces estamos en una situación, ¿usted no le ha pasado? Que usted está, no, pero yo estoy orando, y Señor, mira la situación, y tú estás viendo la situación, Señor, ayúdame porque esta situación, Padre, tú tienes, yo confío que tú me vas a ayudar en esta situación. ¿Dónde están los ojos? En la situación. Dios es un accesorio que te puede ayudar a sacarte de esa situación. Miren, yo tengo Irene, una niña pequeña, y ella me llama como 7 veces seguida. Mamá, sí, yo le contesto. Mamá, dime. Mamá, dime Irene. Mamá, así como 7, 8 veces seguida. Hasta que yo no la veo, o sea, hasta que yo no le dedico toda mi atención. Dime, mi amor. Ahí ella me habla. Si no, ella dice, mamá, y yo puedo estar en la cocina, sí, dime, porque yo te estoy poniendo atención, pero yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y a veces estamos así con Dios. Señor, tú sabes. Señor, ayúdame. ¡Ey! ¿Qué es Cristo? Es que a veces creemos que es un genio de la lámpara. Es que a veces lo más grande es el problema y yo te llamo para que tú me resuelvas esto. Y a veces queremos poner la mirada, hermano, para que Él resuelva. Y lamentablemente, le voy a decir, cuando los miraron, la tormenta quedó igual. En ningún momento se ha parado la tormenta. Estamos todavía ahí. Fíjense lo que dice Hebreos 12, 2, 3. Ya, vamos terminando. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo es fundamental para que la fe en nuestros corazones esté presente. Es indispensable en nuestra vida como creyentes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, Él es más que la situación que tú estás pasando. Él es más que el alivio de tu dolor o cualquier cosa terrenal que podamos vivir. Aunque Él tiene misericordia y puede hacerlo. Pero yo en esta mañana te voy a decir que esta prédica se llama Pon tus ojos en Cristo, que no lo he dicho, pero no es para que se te quite el dolor. No es para que la tormenta cese. Puede hacerlo, hermano. Claro que sí, es misericordioso. Cristo no es alguien que está a nuestra disposición.
hermano, para hacer nuestra voluntad. Primeramente, Él es Rey de Reyes. Él es Señor. Señor de señores. Y nosotros somos sus siervos. Y pedimos que seamos siervos útiles y diligentes. Pero es alguien que, como hemos leído, por el gozo de verte con vida eterna, sufrió la muerte de cruz. Por amor a nosotros. Se despojó, como hemos leído en Filipenses, se hizo siervo. Y cuando tú veas a Jesús, por favor, no veas la solución a tu problema. Te estás quedando muy corto. No te pierdas su grandeza. Tienes que ver al Hijo de Dios, al que te ama. Tienes que ver al que se entregó, al que sufrió una muerte de cruz, al que murió y resucitó. Cuando tú ves eso, hermano, cuando tú lo entiendes, a ti se te olvidó tu problema. Porque solamente puede haber adoración y agradecimiento en tu corazón. Cuando Pedro vio a Jesús, hey, yo quiero estar con el Hijo de Dios. Hermano, la tormenta pasó a un segundo plano. Obviamente está ahí, no se ha ido. Pero si desviamos la mirada, hermano, los problemas, ya se lo digo, van a estar. Se resolverán uno, aparecerán otros. Pero Dios no está para resolver cosas terrenales, hermano. No fue a eso que vino, fue a lo eterno. Y cuando realmente usted pone los ojos y todo su ser y no sigue dándole vuelta a lo que estaba haciendo, ya usted no tiene ni que pedir paz porque la paz llega. Porque usted está viendo al príncipe de paz. Y claro que podemos pedir y claro que podemos clamar porque Él dice pedir y se os dará. Pero ese no es el motor que nos debe mover a acercarnos a Dios, hermano. Sino quién es Él realmente. Y yo no sé en qué etapa tú estás de tu vida, hermano. Si tú estás en la barca, no tienes la imagen muy clara de quién es Jesús. Las cosas no te dejan ver. Acércate a Él si estás en esa situación. Santiago dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Tal vez reconoces quién es Él, como hizo Pedro, o como hicieron los discípulos al escucharle, ¿no? Que tenían una relación ya con Él y sabían que era su voz. Y Él te llama a salir fuera de la barca. Tal vez estás ahí en esa decisión de, uy, sí es Jesús, yo sé, lo quiero, lo amo. Pero está esta barca que me da seguridad. No sé si te animas o no te animas. Si estás ahí, lo único que puedo decirte es confía en Él. A lo que sea que Él te esté llamando. Ten la certeza de que es el Señor, primeramente. Y tal vez ya has confiado, has salido y has empezado a andar, pero de repente te das cuenta de tu propio ser y de las cosas que te rodean. Y dices, pero ¿y cómo me he atrevido? Y te estás hundiendo. Cada vez el miedo crece en tu corazón. Cosas que antes te parecían fáciles y que ibas, ahora te atemorizan. Enfoca tu mirada. Enfoca tu mirada en el Rey de Reyes. Hermano, y si usted está hundido hasta el cuello, porque es que ya mis ojos están muy desviados. Si usted está hasta aquí, entonces clama. Porque Pedro clamó y Jesús lo socorrió. Y si has sido alcanzado, y si has visto la mano de Dios y reconoces a Jesús como tu Señor, entonces adórale, agradécele y pídele que te ayude a no apartar sus ojos, tus ojos de Él.
que podamos ser como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Y en esta mañana, Jesús, que te está viendo en la barca, moviéndote mucho, te dice, tened ánimo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque Él siempre está, aunque no lo veamos. Su palabra dice que Él siempre está con nosotros. Y quiero dejar una canción ya para terminar, que vamos también a ver la letra. Y si la quiere cantar, pues también la puede cantar. Para que sea Dios quien termine de hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Y pedimos, Señor, que seas tú dándonos la fuerza, Padre. Que seas tú extendiendo tu mano, ayudándonos a reconocer tu voz, a caminar hacia ti, Señor. A mantener nuestra mirada en ti y avanzar, Señor. Avanzar en el conocimiento. Avanzar, Señor, en tu voluntad. Avanzar, Señor, junto con tu Espíritu Santo hacia ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Amén. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos
Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos ha motivado, ha hablado a nuestros corazones hoy para que no nos fijemos en las olas, no nos fijemos en la tormenta. Aunque la estemos sintiendo en primera persona, aunque estemos siendo bañados y azotados por ella, Señor, tu palabra nos habla en esta mañana para que a pesar de las circunstancias, por más reales, personales, por más penetradas que estén en nosotros, que podamos poner aún así la mirada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a caminar en esa manera como Pedro demostró en ese momento, Señor. Queremos, oh Señor, queremos honrarte, queriendo ir donde ti a pesar de la circunstancia y dejarlo, Señor, todo, porque tú tienes el control de todo. Queremos ir a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra naturaleza nos impide avanzar, Señor. Te pedimos, Cristo, manifiéstate más en mi vida, para yo anhelar estar contigo, para yo anhelar en medio de la tribulación, estar gozoso, en medio del dolor, de las pérdidas, poder decir todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, quien es el que me sostiene. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú has hablado a mi corazón, has hablado a la vida de cada persona que está aquí hoy. Y yo sé, Señor, que cada uno en las diferentes tribulaciones y tormentas que está pasando pondrá en práctica lo que ha aprendido en esta mañana, y pondremos nuestros ojos en ti, Señor. Vamos a ver cómo las cosas cambian. Vamos a ver cómo la situación cambia cuando yo pongo la mirada en ti, Señor. Tu palabra no miente. Tu palabra no miente. Oh Señor, gracias porque tú en esta mañana impulsas a muchos a que nos movamos de la barca, aunque saltemos de la barca y nos dirijamos hacia ti, a pesar de que todo esté frío, con viento, a pesar de la tormenta difícil, Señor. Oh Señor, y aún caminando hacia ti, Señor, si en algún momento fallan nuestras fuerzas, nuestra fe, Señor, que volvemos y miramos hacia atrás y miramos a los que dejamos en la barca, oh Señor, y miramos el problema, oh Señor, empezamos a hundirnos, oh Dios, y nos traiciona la naturaleza antigua, Señor. Pero tú estás ahí con brazos de misericordia, Señor, para volvernos a tomar y agarrarnos de la mano, Señor, y decirnos: heme aquí, estoy contigo. Gracias porque tú no nos has abandonado. Gracias por ser un Dios de cerca, no un Dios lejano. A un Dios que le agrada que estemos y vayamos hacia Él. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos honra, gloria, honor, loor, porque solo tú la mereces. Eres el único que puede calmar la tempestad. Eres el único que nos puedes hacer caminar por las aguas de ese mar turbulento, Señor, y andar con dignidad y confianza, con nuestra cabeza levantada, porque vamos hacia nuestro Salvador. Vamos hacia aquel que nos llama y que nos dice: ven si quieres, ven si quieres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén, amén. Bueno, nos vamos a despedir de las personas que están en las redes sociales, que están conectados. Ahí nos vemos la semana que viene en una nueva entrega en este lugar. Les motivamos a que no solamente estén ahí conectados, sino que hagan un esfuerzo y puedan estar aquí para que puedan vivir la experiencia también. Gracias, gracias, y nos vemos la semana que viene. Esta semana, hermanos, ha cumplido años nuestro querido hermano Adael, ¿verdad? Le damos